Operación Market Garden. El domingo 17 de septiembre de 1944, la mayor escuadrilla de aviones de transporte de tropas jamás reunida para una sola operación despegó de varios aeródromos del sur de Inglaterra. Era la semana 263 de la Segunda Guerra Mundial y el comandante aliado, general Dwight David Eisenhower, lanzaba la Operación Market Garden, que terminó en fracaso costando miles de vidas de soldados que fueron sorprendidos por los alemanes. Para sorpresa de todos, se trataba de una ofensiva combinada de aire y tierra, concebida por uno de los comandantes aliados más cautelosos, el mariscal de campo Bernard Law Montgomery. Market, la fase aérea de la operación, iba a ser impresionante, con la participación de casi 5.000 cazas, bombarderos, transportes y más de 2.500 planeadores. Precisamente a las 13:30 de ese domingo, en un ataque diurno sin precedentes, todo el ejército aerotransportado aliado, con sus vehículos y equipos, comenzó a retirarse detrás de las líneas alemanas. Esta audaz e histórica invasión desde el cielo tenía un objetivo: los Países Bajos ocupados por los nazis. En tierra, alineadas a lo largo de la frontera entre Bélgica y los Países Bajos, estaban las fuerzas Garden, las columnas de vehículos de combate del Segundo Ejército Británico. A las 14:35, precedidos por fuego de artillería y enjambres de cazas que lanzaban cohetes, los blindados iniciaron su asalto a la columna vertebral de los Países Bajos, a lo largo de un corredor estratégico que los paracaidistas estaban ya tratando de dominar y mantener abierto. El ambicioso plan de Montgomery pretendía llevar las tropas y los tanques a través de los Países Bajos, cruzar el Rin y penetrar en la propia Alemania. La operación Market Garden, razonaba el mariscal, era el rayo fulminante que necesitaban para derribar el Tercer Reich y conseguir el fin de la guerra en 1944. Pero esto no resultó del todo bien para los aliados. Bienvenidos a Frontline War Memoirs. La Operación Market Garden sigue siendo una de las acciones aliadas más controvertidas de la Segunda Guerra Mundial. Esta controversia, en gran medida, puede explicarse por la percepción británica de la operación como un glorioso fracaso nacional, un evento único que reúne todos los elementos de una gran tragedia. Como ya se dijo, la Operación Market Garden fue idea del mariscal de campo Bernard Montgomery, y su asociación con la operación es uno de sus principales atractivos para el público británico. Considerada incluso por sus partidarios más acérrimos como una de las manchas más oscuras de su historial militar, la operación ha llegado a eclipsar muchos de los éxitos europeos de Montgomery. La cuestión de la reputación de Montgomery, combinada con las cuestiones que rodean el romanticismo de una audaz operación en la que participan tropas de tierra en una carrera contrarreloj para aliviar a las asediadas fuerzas aerotransportadas de tres naciones, explica en cierta medida por qué el episodio ha resultado tan irresistible para la atención de académicos, soldados y medios de comunicación, y sigue entusiasmando al público. Aunque la batalla de Normandía fue un desastre para Adolf Hitler y el mando militar alemán. Al intentar detener el avance aliado en Francia, los alemanes sufrieron bajas muy importantes y, el 3 de septiembre de 1944, tanto París como Bruselas habían sido liberadas. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, empleó una estrategia de frente amplio durante la campaña, y la velocidad del avance aliado durante el final del verano llevó a muchos soldados aliados a pensar que la guerra en Europa estaba prácticamente ganada. Sin embargo, el éxito de Eisenhower durante este periodo ocultaba una serie de problemas crecientes que debían resolverse con cierta urgencia. Estos problemas, irónicamente, estaban causados en gran medida por el éxito del avance aliado a través de Francia y Bélgica, como estaba descubriendo el 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery, dirigido por el Segundo Ejército Británico.
El 33º Cuerpo del Teniente General Sir Brian Horrocks, la punta de lanza del Segundo Ejército, avanzaba a finales de agosto a la asombrosa velocidad de 80 kilómetros diarios, un ritmo de avance que simplemente no podía sostenerse con suministros que tenían que ser traídos desde las playas de Normandía a unos 480 kilómetros por detrás. Sin embargo, detenerse para reabastecerse habría dado a los alemanes exactamente el respiro que necesitaban para reorganizarse, una situación que Montgomery pensó que podía evitarse si Eisenhower permitía que una ofensiva de frente estrecho del 21º Grupo de Ejércitos abriera el frente alemán antes de un rápido avance hacia Berlín. Montgomery insistió continuamente a Eisenhower para que reorientara su estrategia a partir de mediados de agosto, pero fue en vano, y el 4 de septiembre el avance del Segundo Ejército se detuvo en Amberes por falta de suministros. Sin embargo, 6 días después de esta pérdida de impulso aliado, Eisenhower finalmente accedió a algunos de los deseos de Montgomery y a un plan que pretendía utilizar el primer ejército aerotransportado aliado del teniente general Louis Brereton, que se encontraba en la reserva en Gran Bretaña, para poner al Segundo Ejército en movimiento de nuevo. La operación Market Garden pretendía introducir 3 divisiones aerotransportadas tras las líneas enemigas para tomar una serie de puentes vitales en los Países Bajos por los que avanzaría el Segundo Ejército, la 101ª División Aerotransportada estadounidense, Screaming Eagles, alrededor de Eindhoven, la 82ª División Aerotransportada estadounidense, All American, alrededor de Nimega, y la 1ª División Aerotransportada británica con la 1ª Brigada Polaca Independiente de Paracaidistas, adjunta alrededor de Arnhem. El objetivo era allanar el camino para la toma del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, y poner fin a la guerra en Europa en pocos meses. La planificación comenzó inmediatamente, el 10 de septiembre, y la operación tendría lugar solo 7 días después. Los alemanes que se enfrentaban a esta embestida aliada eran el Grupo de Ejércitos B alemán del mariscal de campo Walter Model. Bajo su mando, Model utilizó las escasas fuerzas del primer ejército de paracaidistas del coronel general Kurt Student y el 15º ejército del general Gustav von Sangen para defender hasta Nijmegen, mientras que el Kampfgruppe, grupo de combate, von Tettau y el segundo cuerpo Panzer SS del teniente general Willy Wittrich, especialistas en defensa contra desembarcos aerotransportados, estaban situados alrededor de Arnhem. Las 2 maltrechas divisiones acorazadas que componían el segundo cuerpo Panzer SS de Wittrich, la 9ª División Panzer SS y la 10ª División Acorazada SS, no contaban con más de 3.000 hombres cada una y solo disponían de unos 12 tanques operativos entre las 2. Como consecuencia, fueron reconfigurados como SS Kampfgruppe Hohenstaufen y SS Kampfgruppe Frundsberg, respectivamente. Un Kampfgruppe o grupo de batalla es una formación improvisada más pequeña que una división. Los aliados eran conscientes de las debilidades alemanas, aunque la euforia de su rápido avance y la cantidad de información que llegaba a varios cuarteles generales tendían a enturbiar las aguas de la inteligencia. Sin embargo, la información obtenida por Ultra era fiable y el 21º Grupo de Ejércitos tenía una buena idea del enemigo, fuerzas y disposiciones. Aunque no estaba al tanto de la inteligencia, el primer ejército aerotransportado aliado sabía de la existencia del segundo cuerpo Panzer de las SS en Arnhem y que era muy débil. Sin embargo, aunque a los comandantes de la operación Market Garden no les faltaba necesariamente información sobre el enemigo, muchos subestimaron lo que el enemigo aún era capaz de conseguir. Model había creado orden a partir del desorden muy rápidamente, y enfrentados a defensores del calibre de Student y Wittrich, el optimismo aliado no estaba bien fundado. El domingo 17 de septiembre fue cálido, seco y luminoso, condiciones ideales para un asalto aéreo. Durante la noche y la mañana, los campos de aviación y las defensas antiaéreas alemanas
fueron atacados por los bombarderos pesados del Mando de Bombarderos y la Octava Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y enjambres de cazas y cazabombarderos aliados continuaron atacando la artillería antiaérea alemana hasta que las divisiones aerotransportadas comenzaron a aterrizar en los Países Bajos alrededor de las 13 horas. Poco después de las 14 horas, unos 20.000 soldados de combate, 511 vehículos, 330 piezas de artillería y 590 toneladas de material habían aterrizado con seguridad. Los lanzamientos de paracaidistas y los aterrizajes de planeadores fueron muy precisos y estuvieron muy concentrados. El puente aéreo fue un éxito extraordinario. Mientras tanto, el elemento principal del Gekitek X Cuerpo, la división blindada de guardias, inició la parte terrestre de la operación y comenzó a avanzar por la carretera de Eindhoven desde Neerpelt. Al oeste de Arnhem, el desembarco de la primera brigada aérea del brigadier Pip Hicks en 320 planeadores y el desembarco de los 2.278 hombres del brigadier Gerald. La primera brigada paracaidista de Ladbury tuvo mucho éxito y encontró muy poca oposición alemana. Mientras las tropas de desembarco aéreo se disponían a defender sus zonas de desembarco para el segundo desembarco, los paracaidistas se preparaban para marchar hacia sus objetivos siguiendo 3 rutas codificadas. El primer batallón del regimiento de paracaidistas debía avanzar por la ruta Leopard para tomar el terreno elevado al norte de Arnhem. El segundo batallón, seguido por el cuartel general de la primera brigada paracaidista, debía dirigirse por la ruta León y tomar el puente del ferrocarril y el puente de carretera de Arnhem. El tercer batallón debía avanzar por la ruta Tigre y ayudar en el puente de carretera de Arnhem. La primera oposición seria con la que se topó la primera brigada paracaidista iba a tener importantes consecuencias para la batalla de Arnhem. En los bosques de Wolfheze, junto a las zonas de desembarco, se entrenaban 435 hombres de un batallón de las SS comandado por el comandante Sepp Kraft. Kraft evaluó rápidamente la situación y se dio cuenta de que el tiempo era esencial. Esto detuvo inmediatamente los jeeps de una importante fuerza de asalto, el escuadrón de reconocimiento del mayor Freddy Goof, que había sido enviado a lo largo de la ruta de Leopard para tomar el puente de carretera de Arnhem. Cuando el primer batallón les siguió un poco más tarde y encontró la ruta bloqueada, intentó desesperadamente flanquear a Kraft por el norte, pero finalmente desistió y se dirigió hacia el sureste, hacia Oosterbeek. Mientras tanto, el segundo batallón y el tercer batallón marchaban hacia Arnhem. A medida que avanzaban había poco que los frenara, pero no se movían lo suficientemente rápido para el gusto de Urquhart o Ladbury, un problema agravado por un fallo de radio, lo que llevó a ambos hombres a abandonar sus cuarteles generales para instar personalmente a los batallones. Los dos comandantes se encontraron finalmente en Oosterbeek detrás del tercer batallón, que se estaba estancando al encontrarse con más oposición improvisada del SS Kampfgruppe Spindler, y Urquhart se vio incapaz de regresar al cuartel general. De la primera brigada paracaidista, solo el segundo batallón del teniente coronel John Frost hizo progresos sustanciales, e incluso entonces su objetivo del puente ferroviario fue volado cuando se acercaban a él. Sin embargo, la relativa velocidad del batallón hizo que cuando la mayoría de ellos alcanzó el puente de carretera de Arnhem esa tarde, lo encontraron prácticamente desierto. Aunque los intentos de cruzar el puente se vieron frustrados por un fortín alemán en el otro extremo, al final del día Frost mantenía una cómoda posición defensiva en el extremo norte formada por 750 hombres, incluida la compañía C del tercer batallón, que había conseguido escurrirse a través de las defensas alemanas, y algunos hombres del escuadrón de reconocimiento con Gauff. También a finales del 17 de septiembre, la Guards Armored Division había conseguido romper la corteza exterior de las defensas alemanas alrededor de la frontera holandesa, con el apoyo de los Typhoons de la Segunda Fuerza Aérea Táctica que disparaban cohetes, y había alcanzado Valkenswaard con la pérdida de 9 tanques. Sin embargo,
El puente crítico de Son había sido volado a pesar de los intentos de la 101ª División Aerotransportada por capturarlo intacto y la capacidad de los alemanes para paralizar el ataque del 33º Cuerpo quedó patente en las primeras horas de la batalla. Avanzaban por una única carretera estrecha que hacía relativamente fácil a los alemanes obstaculizar el avance del 30º Cuerpo. Los atascos eran habituales y el reabastecimiento de los elementos de vanguardia resultaba extremadamente difícil. Por lo tanto, las fuerzas terrestres británicas tuvieron que hacer uso de toda la experiencia y habilidad de combate que tanto les había costado conseguir para abrirse camino. Al día siguiente llegaron refuerzos de las 3 divisiones aerotransportadas. A las 15 horas del 18 de septiembre, al oeste de Arnhem, la 4ª Brigada Paracaidista, las tropas divisionarias y el resto de la 1ª Brigada Aerotransportada aterrizaron en suelo holandés, pero el lanzamiento de reabastecimiento que tuvo lugar poco después de su llegada tuvo una utilidad muy limitada, ya que la zona de lanzamiento había caído en manos alemanas. En ese momento, Hicks, que había asumido el mando de la división en ausencia de Urquhart, envió al 2º Regimiento de South Staffordshire, uno de los batallones de desembarco aéreo, y al 11º Batallón del Regimiento de Paracaidistas, para reforzar al Air Batallón y al 3er Batallón, que intentaban abrirse paso hacia el puente desde el oeste, en las proximidades del Hospital de Santa Isabel. En este confuso combate callejero, Ladbury resultó herido y Urquhart se vio obligado a refugiarse en un ático. En esta fase crítica de la batalla, la división no podía permitirse que su comandante no estuviera al mando. El lunes por la mañana también se produjo un ataque de otra formación alemana, el Kampfgruppe von Tettau desde el oeste, y con ello la 1ª División Aerotransportada se sintió gradualmente rodeada. En el puente, sin embargo, Frost aún se sentía confiado a pesar de los ataques de sondeo desde el norte por parte del SS Kampfgruppe Knaust, parte de la formación Hohenstaufen. Esta confianza aumentó aún más cuando alrededor de las 9:30 de la mañana unos 22 vehículos del 9º Batallón de Reconocimiento de las SS regresaron de Nimega e intentaron cruzar el puente. Los primeros vehículos lograron llegar al lado norte, pero los que siguieron no lo hicieron. En una batalla que se prolongó durante varias horas, las tropas aerotransportadas detuvieron a los alemanes en la rampa del puente. La batalla en Arnhem ciertamente no había progresado según los planes aliados, pero en la tarde del 18 de septiembre, el 30º Cuerpo había enlazado con la 101ª División Aerotransportada y había llegado al puente de Blenheim, donde comenzaron inmediatamente los trabajos para construir un puente Bailey. Mientras esto sucedía, la 82ª División Aerotransportada, que había asegurado sus otros puentes objetivo, intentó tomar el puente de la carretera de Nimega, pero las defensas alemanas se mantuvieron firmes. El martes 19 de septiembre trajo pocas buenas noticias para la 1ª División Aerotransportada británica. El mal tiempo frustró los intentos de hacer volar a la brigada polaca e impidió que los cazabombarderos aliados proporcionaran apoyo aéreo cercano a las fuerzas de Urquhart. El ataque de la 4ª Brigada Paracaidista, apoyada por otro batallón de desembarco aéreo, el 7º King's Own Scottish Borderers, fue detenido en los bosques al norte de Oosterbeek. La 1ª División Aerotransportada dependía ahora de los suministros aéreos lanzados por los escuadrones de transporte de la RAF, pero los alemanes reforzaron rápidamente sus defensas antiaéreas alrededor de las zonas de lanzamiento. Las tripulaciones de los transportes hicieron gala de una inmensa valentía al intentar ejecutar repetidamente sus misiones, volando a muy baja altura para lograr precisión a través del intenso fuego antiaéreo. El teniente de vuelo David Lord fue condecorado con la Cruz Victoria Póstuma por su valentía como capitán de un Dakota, que fue derribado durante una de estas misiones el 19 de septiembre. Varios ataques alrededor del Hospital de Santa Isabel por parte de una mezcla de unidades,
aunque liberaron a Urquhart de su ático para reanudar el mando, no consiguieron abrirse paso hasta Frost en el puente de Arnhem. Estos fracasos provocaron que Urquhart retirara los restos de su división hacia su cuartel general en el Hotel Hartenstein en Oosterbeek. Durante este periodo se produjeron notables actos de valentía en todo el campo de batalla, como los del capitán Lionel Keripel, del 10º Batallón del Regimiento de Paracaidistas, y el comandante Robert Kane, del 2º Regimiento de South Staffordshire. Ambos fueron condecorados posteriormente con la Withe, Keripel a título póstumo. Los hombres de Frost en el puente también estaban sometidos a una presión cada vez mayor. Los ataques aéreos alemanes, los bombardeos y el fuego de mortero desde el norte y el este costaron a las tropas aerotransportadas numerosas bajas, pero a pesar de que la munición, los alimentos y el agua se estaban agotando, se cedió poco terreno. Ahora Frost tenía claro que era poco probable que el resto de la división le reforzara y que lo que le tocaba era aguantar todo lo posible con unos recursos muy escasos y esperar la llegada del 30º Cuerpo. La Guards Armored Division avanzaba hacia Arnhem. Cruzó el puente Son Bailey recién construido y llegó a Grave esa misma mañana. Pero el avance del XX Cuerpo carecía de impulso. La Guards Armored Division, que lideraba el ataque terrestre británico, junto con algunas tropas aerotransportadas estadounidenses, atacaron de nuevo el puente de Nimega esa tarde para dejar vía libre a los carros de combate, pero una vez más los defensores alemanes eran demasiado fuertes. El general de brigada Jumping Jim Gavin, comandante de la 82ª División Aerotransportada, tenía tanto interés en despejar el camino frente al 33º Cuerpo que ordenó un asalto a través del río Wall para tomar el puente por ambos extremos. Sin embargo, sus hombres necesitaban embarcaciones y había que llevarlas a través de la autopista atascada de vehículos. El tiempo, claramente, era tan enemigo de los aliados durante Market Garden como los propios alemanes, y Model lo sabía. Con la creciente presión alemana sobre la primera división aerotransportada y sin señales de la inminente llegada del tercer cuerpo, Urquhart decidió el 20 de septiembre defender un perímetro en forma de pulgar en Oosterbeek, con su base en el río. Fue durante estos combates cuando el sargento John Baskerville mantuvo a raya al enemigo con cañones antitanque de 6 libras. El hecho de que las tropas siguieran luchando en el puente de Arnhem sin duda alivió algo la presión sobre la posición de Urquhart, pero los hombres de Frost sufrían a medida que los alemanes destruían sistemáticamente sus edificios. La naturaleza fragmentada de la batalla también significó que la coordinación de la defensa se hizo cada vez más difícil, y no ayudó mucho que el propio Frost sufriera una baja. Gough tomó el mando de los hombres que quedaban y, aunque pudo negociar una tregua para evacuar a algunos de los heridos al cuidado alemán, sabía que los defensores no podrían luchar durante mucho más tiempo. Durante los combates, el teniente John Grayburn, comandante de pelotón del 2º Batallón del Regimiento de Paracaidistas, demostró un valor extraordinario durante 4 días y fue condecorado con una ABC póstuma por sus acciones. Cuando los principales tanques del 33º Cuerpo cruzaron el Wall esa tarde, tras el exitoso asalto de los hombres de la 82ª Brigada de Paracaidistas al cruzar el río. Los ataques aerotransportados y tenaces de la Guards Armored Division estuvieron lo suficientemente cerca como para ver el humo que se elevaba de Arnhem. Pero a pesar de estar a solo 8 millas de la ciudad, la exhausta Guards Armored Division, sin apoyo de infantería ni cobertura aérea y carente de munición de artillería, se detuvo durante la noche. En el puente de Arnhem continuaron los combates durante la mañana del 21 de septiembre, pero se fueron apagando a medida que las tropas aerotransportadas eran arrolladas. Con el puente abierto al tráfico alemán, el SS Kampfgruppe Knaust cruzó corriendo y estableció posiciones defensivas al sur de Arnhem, en Elst, para detener al XX Cuerpo. Mientras tanto, en el perímetro de Oosterbeek,
Los hombres de Urquhart tenían dificultades para mantener sus posiciones. Esa mañana, un ataque del Kampfgruppe von Tettau expulsó al tercer batallón de desembarco aéreo y última reserva de la división, el primer regimiento fronterizo, de las alturas de Westerbauwing, el terreno elevado crucial que dominaba la base del perímetro de la división. El transbordador de Heveadorp, fuera de servicio en ese momento, y el pueblo de Driel, en la orilla más alejada del Bajo Rin. Desde estas alturas, el fuego alemán podía dominar cualquier intento de cruzar el río. El hecho de que la primera división aerotransportada no se viera desbordada ese día se debió en gran medida al avance del 30º Cuerpo hasta Elst y a la posterior habilidad con la que su artillería hizo fuego alrededor del perímetro para reprimir los ataques alemanes. Mientras se libraba la batalla por Elst esa tarde, la mayor parte de la primera brigada polaca de paracaidistas, retrasada desde el martes, descendió en Driel bajo un intenso fuego alemán. Esa noche, las tropas polacas planearon cruzar el Bajo Rin para reforzar el perímetro, pero, al igual que las tropas aerotransportadas estadounidenses en el Wall el día anterior, primero tuvieron que esperar la llegada de los botes de asalto. Una brigada de la 43ª División, Wessex, atacó hacia Driel a la mañana siguiente, viernes 22 de septiembre, y completó el enlace entre el 16 Cuerpo y las fuerzas aerotransportadas. Pero no era momento de autocomplacencias, ya que la división de Urquhart se encontraba en una situación precaria y necesitaba desesperadamente refuerzos. Aquella tarde 35 polacos consiguieron cruzar a Heveadorp en 4 botes de goma y se unieron a la defensa del perímetro, pero tampoco supusieron poca diferencia para las perspectivas de la división. Mientras cruzaban, los comandantes alemanes planearon la destrucción final de los hombres de Urquhart para el siguiente día. Estos intentos alemanes de destruir el perímetro, el sábado 23 de septiembre, fueron frustrados no solo por los cañones del 16 Cuerpo, sino también por el apoyo aéreo cercano de los Typhoons de la RAF, que por fin fue posible gracias a la mejora del tiempo. A estas alturas, los combates en Osterbeek se habían convertido en sondeos de infantería, francotiradores y ataques de mortero, y a las exhaustas tropas de ambos bandos les costaba mantenerse despiertas. Sin embargo, la superioridad de fuego de los alemanes empezaba a notarse y, como en el puente de Arnhem, la amenaza de ser arrollados estaba siempre presente. Al anochecer, otros 200 polacos cruzaron el río y se sumergieron en el perímetro, pero al día siguiente Urquhart tenía claro que su división tendría que ser evacuada pronto. Una tregua médica el domingo 24 de septiembre permitió que 1.200 heridos, muchos de los cuales estaban amenazados con ser quemados vivos en los sótanos de los edificios en los que se refugiaban, fueran entregados al personal médico alemán. Así, al final de un día en el que los alemanes lanzaron 15 de sus tanques más pesados, el Panzerkampfwagen Mark VI, versión B King Tiger contra el lado oriental del perímetro, Urquhart se quedó con solo 1.800 soldados. Hubo mucha actividad en Heveadorp durante la noche del 24 al 25 de septiembre, cuando 315 hombres del 4º Regimiento de Dorsetshire, parte de la 43ª División, cruzaron el Bajo Rin y controlaron brevemente parte de Westerbauwing. Pero los blindados y la infantería alemanes se estaban infiltrando lentamente en las posiciones aerotransportadas y la retirada a través del Bajo Rin, la Operación Berlín, tuvo que llevarse a cabo esa misma noche. A las 21 horas comenzó la evacuación con un bombardeo de artillería del 30º Cuerpo que duró 11 horas. Ingenieros británicos y canadienses con 37 lanchas comenzaron a cruzar el río. Dejando atrás a los heridos con voluntarios, la primera división aerotransportada se retiró a la orilla del río a través de la base del perímetro que tenía apenas 750 yardas de ancho. Aunque los alemanes continuaron lanzando morteros, la oscuridad y la intensa lluvia ocultaron la evacuación y no hubo ningún intento de atacar y derrotar a los hombres de Urquhart.
Los pequeños botes hicieron muchos viajes a través del Bajo Rin esa noche y solo se detuvieron cuando el amanecer hizo que fuera demasiado peligroso continuar. Con el final de la Operación Berlín, llegó también el final de la Operación Market Garden. Había costado 1.485 vidas aliadas. El coste de la Operación Market Garden, sobre todo porque no logró sus objetivos, fue muy elevado. Las razones de este fracaso son innumerables y muestran claramente muchas de las dificultades que entraña organizar con éxito asaltos aerotransportados dependientes de un relevo rápido por parte de las fuerzas terrestres. Sin embargo, aunque en retrospectiva es fácil decir que Market Garden nunca debería haber tenido lugar, debemos recordar las circunstancias en las que se concibió, planificó y llevó a cabo la operación. Con los alemanes en retirada, septiembre de 1944 era el momento de llevar a cabo una operación audaz para acortar la guerra, y había que tomar decisiones audaces rápidamente si no se quería perder la oportunidad. Market Garden fue un plan concebido con sensatez en el momento oportuno, pero en última instancia fue un plan defectuoso en demasiados aspectos como para ser un éxito. No obstante, para la primera división aerotransportada británica que aguantó durante tanto tiempo la batalla de Arnhem, siempre será vista como una victoria.